Yo soy Mai. Y yo soy Andy. Y como tú, también vivimos en nuestra tochera era. Bienvenidos y bienvenidas a tu espacio entre tocheras, donde hablaremos un poquito más de Flag, nuestras experiencias y uno que otro chismecito. Acomódate, agarra tu bebida favorita porque vamos a abrir la puerta de este mundo tochero. Y el día de hoy vamos a hablar sobre, el primer día. Qué complicado, ¿no? O sea, el primer día. Todavía me acuerdo de mi primer día en el Flag. Bueno, es que ahí hay una historia muy chistosa. Porque... Cuéntanosla a todos, por favor. Pues porque mi mamá estaba en contra de que yo practicara Flag. O sea, de verdad, mi mamá decía, no hay forma. Pero yo decía, ¿por qué? O sea, no tiene nada de malo. Y mi mamá de que no, es que es un deporte muy rudo, no sé qué. Creo que todas las mamás o la mayoría de las mamás tienen como ese concepto de que el Flag es como en el equipado y pues la realidad es que no. O sea, sí hay contacto, ¿no? Un poco, a veces. Pero no como tal. Entonces, todavía me acuerdo que yo batallé mucho para que ese primer día llegara. Y el primer día, nunca lo voy a olvidar, fue ahí en Velódromo con los Jets de Valbuena antes de que se convirtiera a lo que hoy son Bulldogs. O sea, hoy ahí donde están los Bulldogs justo de Valbuena. Entonces, es muy complicado llegar y salir de tu zona de confort porque yo hacía gimnasia rítmica, o sea, de que literalmente nada que ver una cosa con la otra. Sí, sin duda. Y tú, o sea, no sé, ¿tú cómo viviste tu primer día? Mi primer día también, o sea, creo que fue chistoso porque yo he practicado muchos deportes como básquetbol por la altura, fútbol, que realmente pues igual, o sea, aunque sí es con una pelota, no tiene que ver. Sí, no. Entonces, yo me acuerdo que mi hermano comenzó en este mundo de Flag. Y justo también porque a mi mamá le asustaba mucho el hecho de que, aunque él igual fuera hombre, jugara equipado. Entonces, él comenzó un año antes y siempre, o sea, yo llegaba a sus partidos, lo veía y todo eso, y me llamaba la atención. Creo que al inicio yo quería ser más porrista que jugadora, entonces... Creo que todas, bueno, muchas pasan por eso. Sí, y... justo también yo empecé, o sea, mi primer día fue ahí en Velódromo, en el campo, se llama Látigo Werner, y en ese momento eran los Tigres de Bengala de la SCP. Entonces, lo que a mí no me gustaba tanto es que era un equipo libre, o sea, de todas las edades. O sea, había señores de 60 años y había chicos de 10, 12 Nada años. En contra de los señores de 60 años, ¿eh? No. Definitivamente no, pero pues normalmente, o sea, quien ha estado ya en el mundo del flag sabe que pues las categorías libres, que son las que más se juegan aquí en Ciudad de México, es, o sea, literal, puedes jugar con una persona de 50 años y puedes jugar con un niño de 10 años. Sí. Que ahorita ya está como más regulado el hecho de que hay U y todo eso. Sí. Hay under, entonces... Pues no, o sea, en ese momento yo empecé así con mixto y pues sí fue complicado ese primer día porque no sabía absolutamente nada y el tocar por primera vez un balón, aunque es increíble, no sabes ni siquiera cómo sostenerlo y yo les diré que lo hablaremos después, pero tengo los dedos chuequísimos y les va a pasar que, o sea, es gajes del oficio. Al final, gajes del oficio, pero ese primer día sí fue como un poco caótico entre cómo se agarra el balón, qué hago, cómo inicia la convivencia con estas personas que incluso no sabes cómo abordar porque tal vez como que los equipos ya están un poco más integrados. Sí. Al final pues eres la novata, o sea, eres la nueva. La nueva, justo. Y sí es como complicado, pero creo que poco a poco se va pasando esos nervios y creo que lo que podemos decir es que en tu primer día siempre disfrútalo porque va a ser un primer día que vas a recordar siempre. Y ese primer día no se va a volver a repetir nunca, o sea, en el mundo del flag. A lo mejor vas a llegar, pues sí, en tu primer día en otro equipo o en una escuela incluso, o donde sea, pero tu primer día ya jugando flag no se va a repetir. Y creo que es algo que tienes que disfrutar, tienes que vivir lo bueno, lo malo. Yo sé que es un poco difícil interactuar, pero
porque a lo mejor no tienes ni idea de lo que estás haciendo, ni idea de lo que vas a hacer, pero pues sí, como quitarte ese miedo, fluir, literal fluir, aprender mucho porque pues por algo estás ahí, aprender y siempre tener esa disposición de querer saber un poquito más de lo que es el flag. Porque sobre sí, todo, o sea, creo que también confiar en el proceso, porque creo que lo que más disfrutas siempre es el proceso, más que, obviamente sí, te encanta disfrutar los campeonatos, los partidos, pero el proceso es lo que nos va formando y nos va llevando poco a poco a ser lo que somos ahora. Justo, entonces, y también tocar que no todos los procesos son bonitos, ¿eh? O sea, también hay procesos muy complicados y muy difíciles. Y creo que lo hemos vivido y lo van a vivir todas las personas, y no solo en el deporte, en el flag, sino en cualquier deporte. Todos los procesos son muy complicados. Y justo, mi papá lo tiene mucho como sacrificio. Pero creo que yo me pongo a pensar y no es un sacrificio, sino como es una cosecha que a largo plazo va a tener como más beneficios, ¿no? O sea, no lo veas como como un sacrificio porque no tendría que ser así, sino como una cosecha que a largo plazo va a dar raíz. Sí, claro. Y creo que, pues, definitivamente, o sea, lo que hemos hablado en este episodio, de que lo disfrutes, que lo veas, que ningún proceso es lineal y que te animes, o sea, deja el miedo y anímate a vivir este primer día, porque como dice Mayo, o sea, va a ser un primer día que va a quedar para la historia. 10 años después estamos sentadas aquí contando sobre este primer día que no vamos a olvidar. Entonces, quítate los miedos, así seas, pues no sé, si eres mamá, anímate a que tu hijo practique este deporte, a que tu hija practique este deporte, porque también, o sea, el ambiente que se hace con las mamás, las porras, todo lo que tiene que ver con el flag, que nosotras pues vivimos enamoradas de esto, de verdad que es increíble y es una muy, muy bonita experiencia. Y más que bonita, yo creo que la mejor experiencia. Y me ha tocado vivir muchos primeros días de muchas niñas, porque justo, bueno, soy coach y también en mi servicio social, me tocó estar en el club de Gamos. Entonces yo veía como las primeras veces de las niñas nuevas y de verdad tenían un miedo de, es que no sé, es que no entiendo, es que no sé qué, y es normal, o sea, es normal vivir ese miedo y es normal tenerlo presente, pero creo que ese miedo, ocuparlo como una fortaleza para ser buena en este deporte, que creo que también es algo, poco se habla de eso. Sí, creo que como dices, o sea, a mí, hablando también ya de este primer día siendo oficial, o sea, 2 años después, incluso también por la influencia de mi hermano, que ya era oficial, o sea, realmente yo fui como por mi familia, o sea, mucho como que dije, ok, voy a intentarlo. Sí, voy a ver qué onda. Ajá. Y yo veía a mi hermano y pues decía, bueno, creo que se ve bien, entonces lo voy a intentar. Y al ser oficial también, obviamente, te enfrentas sobre algo totalmente desconocido, porque, digo, los que son oficiales me van a entender. No, y es muy diferente ser oficial y ser jugador, o sea, eso sí, creo que he pitado una vez en mi vida y yo decía, ay, está bien fácil. No es cierto. Quien diga eso es mentira. Es complicado porque, o sea, realmente tienes que dividir tu historia como jugador y ser otra persona prácticamente fragmentada para ser oficial. No, y aparte también siento que ahí entra como el criterio y el mundo del tocho es súper chiquito y si vas a entrar en este mundo del tocho te vas a dar cuenta y puedes tener amigos en el equipo y amigos en el otro equipo y creo que eso es muy complicado. Yo por eso no soy oficial, o sea, yo tengo amigos en todos lados y yo no podría, o sea, yo sí no. Y yo que, o sea, sí conozco a muchas personas y muchos son mis amigos. La verdad es que siempre les he dicho, una cosa es mi trabajo y otra cosa es mi amistad, así de chill de amigos. Pero sí, o sea, creo que también lo que hablaba del primer día es complicado porque no sabes nada. O sea, muchas veces como que a mí la experiencia que me tocó y me tocó ver de muchas personas es como realmente vas, ¿sabes? O sea,
lo que has jugado, en ese tiempo yo llevaba 2 años jugando, entonces como que tus conocimientos en el flag, o sea, sí los son tienes. Básicos, sí. Tienes conocimientos en el flag, pero ahora no sé, o sea, cómo se aplica un reglamento. Sí, un arbitraje como tal. Ajá, entonces a mí era muy complicado porque, digo, no es por nada, no guardo rencor, pero o sea, sí me tocó con un grupo en el que me exigía bastante y yo decía, oye, espera, es que Llevo yo estoy 2 días. empezando mi primer día, o sea, no sabía ni en qué momento, utilizar el silbato, o sea, sí era como un pánico, pero creo que poco a poco, digo, ya teniendo como un equipo un poco más sólido, un equipo de apoyo, te va ayudando con eso, entonces igual no se espanten, la verdad es que ser oficial también está cool. Puedes tener como un poquito más de visión estratégica porque pues ya sabes el reglamento con los años. Justo. Pero creo que sí, esos primeros días nunca los voy a olvidar. Sí. Ahora, bueno, ya hablamos de nuestro primer día como tal en el mundo del flag. Tú ya hablaste un poquito de tu primer día como árbitro. Ahora vamos a hablar de tu primer día en un equipo grande. Porque creo que cambia mucho la perspectiva o cambia mucho como cómo ves el flag cuando ya estás realmente en un equipo muy competitivo o que un equipo que ya no, o sea, sí, creo que divertirse es parte del proceso y es parte del deporte, pero creo que cuando ya llegas a un equipo con, pues sí, con nombre, por así decirlo, entre comillas, creo que ahí entra la parte competitiva que a veces muchas personas no lo tienen y muchas personas lo tienen y creo que eso es importante hablarlo, ¿no? O sea, sí. como no sé, creo que la primera vez, o bueno, mi primer día en un equipo grande o en un equipo de nombre, por así decirlo, fueron las Águilas Blancas. Ya te imaginarás, Beca, el Papito, pues que creo que son coaches que si estás en el flag, debes de conocerlos, o sea, es inevitable. Son las leyendas. Las leyendas. Entonces, creo que llegar a un equipo competitivo en tu primer día, yo me acuerdo mucho que mi primer día en las Blancas fue como, ¿cómo llegué aquí? O sea, o sea, no que estoy haciendo porque sabía lo que estaba haciendo, pero creo que te gana el nerviosismo, te gana el querer hacerlo también, te gana el por algo estoy aquí, entonces como saber manejar ese tipo de situaciones o ese tipo de cosas creo que es muy, muy complicado y debes de tener como la mente muy fría para poder jugar bien o al nivel, que creo que eso es lo que a veces muchas veces pasa, yo podría decirlo. Sí, creo que sí, o sea, al final pues también llegas a un nuevo lugar donde pues nadie te conoce, no conoces a nadie y creo que cuando somos más jóvenes es lo que nos impacta un poquito más, ¿sabes? Como el decir, es que no voy a socializar, o sea, mi primer día fue con los Bulldogs en la normal, en un equipo ya, o sea, grande que pasaron como, creo que 2 o 3 años después de que inicié en el flag. Y yo estaba con las auténticas Bulldogs. En ese tiempo, sí. Hace mucho, o sea, hace años. Y a mí, o sea, estaba a quien llaman el perro mayor, que es el papá de Diego Arbizu. El comandante también. De hecho, el comandante se hacía cargo de nuestra categoría. Y wow, o sea, no sé, yo lo veía, por ejemplo, en Liga Mayor, todavía estaba ahí en Liga Mayor en Águilas Blancas. Y dices, wow, que me lance un pase el comandante, ¿sabes? O sea, sí, claro. Qué nerviosismo. Y además también estar con chavas que ya llevan un ritmo diferente a lo que yo estaba acostumbrada, que ya llevan como un ritmo más, pues sí, o sea, como dices, un poco más en forma, fuerte, en competencia. Entonces creo que sí es como, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué estoy haciendo? Sí, creo que sí. Pero lo tengo que hacer de la mejor manera, ¿sabes? O sea, porque también después te decían como, igual a veces se da vueltas como Iván Orozco y todo eso para que te vea, etcétera, etcétera. Y pues tú dices de que tengo que destacar, o sea, sí tengo que hacerlo
hacerlo bien, pero sobre todo disfrutar este proceso y el compañerismo de estar con ellas, de disfrutar, de aprender también de muchas de ellas, que al final pues también en su momento muchas pues son familia, entonces ya se conocían bastante, y aprender todo eso de todos los que estaban en el staff de coacheo de los Bulldogs, que eran, o sea, veías a niños chiquitos, neta, aventarse unos atrapadones a una mano. Y tú, decía, ¿qué está pasando? Y yo decía, ay, ¿en qué momento de estar aquí yo voy a poder hacer eso? Pero sí, justo como dice Andy, creo que, o sea, el disfrutar el proceso y sobre todo como no acelerarlo, creo que también es importante. Que sepas que pues ese primer día creo que va a ser para toda la vida, literalmente, y que si ese primer día no fue como te hubiera gustado, o ese primer día no fue como te lo imaginaste, no pasa nada. Creo que existe un segundo, un tercero, un cuarto, y ni te vas a perder la cuenta después de disfrutarlo, después de vivirlo y después de estar en este mundo del flag, que este mundo del flag de verdad lo vas a amar y a odiar al mismo tiempo. O tal vez ya lo odias y lo amas. Sí. Porque sí, hay muchas emociones. O sea, vivimos muchísimas emociones aquí en el flag. Digo, también más adelante vamos a hablar de todo eso, de cómo enfrentar las cosas. Pero creo que sí, o sea, realmente disfruta tu proceso. Si no has empezado, si ya empezaste, si ya lo estás haciendo, síguelo disfrutando, porque no solamente va a ser el primer día, como dice Mike, o sea, va a ser 1, 2, 3 millones de días, de entrenamientos, de juegos. O sea, vas a perder la cuenta de todo lo que has llevado aquí en este mundo. Y pues sí, o sea, creo que una de mis frases más como que me resonaban siempre era amar y disfrutar. Ok. Amar el proceso, amar el equipo con el que estás, defender tu playera y también disfrutar. O sea, creo que a pesar de que estamos a veces muy nerviosos es que es mi partido, es que es mi final, es que es mi semifinal, sobre todo creo que lo que yo puedo dejar de experiencia es que lo disfrutes, porque así los resultados se van a ir dando solos. Si empiezas como a enfrascarte en todo esto, es que no me está saliendo, es que no lo estoy logrando, creo que también la filosofía de la Next Play siempre aplica aquí, porque siempre va a haber un siguiente down, siempre va a haber una siguiente ofensa, una siguiente defensa, igual, pues como oficial, un siguiente down, para que puedas mejorar eso que tal vez no salió tan bien. Sí, y justo creo que no solo aplica en el flag, sino también en la vida. O sea, no pasa nada si te equivocas, tienes un siguiente día, tienes una oportunidad, tienes muchas cosas que te van a hacer mejorarlo y te van a hacer no repetir el mismo error. Y si se repite el mismo error, algo estás haciendo mal. No, no es cierto. No, pero creo que no, pero creo que sí, que sepas que siempre hay otra oportunidad, siempre, siempre, siempre. Y no solo estoy hablando del flag, o sea, estoy hablando en la vida. Si el examen para entrar a la escuela que querías te faltó un punto, no pasa nada, tienes otro examen, o tienes otra escuela, o tienes otras opciones. O sea, creo que el mundo a veces se nos cierra a solo eso, y creo que no tendría que ser así, tendría que ser mucho más sencillo. A veces sufrimos porque queremos, ¿no? Sí, y como dice May, o sea, también esto de el deporte lo llevamos a la vida, y también escuchaba mucho una frase de la coach Kelly, que es una coach que también yo quiero mucho, que es una coach muy grande con un gran renombre aquí en México. Ella dice, o sea, yo no vengo a formar jugadores, o sea, vengo a formar, además de formar jugadores, vengo a formar adultos responsables, personas con muchos, realmente, o sea, talentos responsables y capaces
de enfrentar también la vida, así como enfrentas un juego, esa última jugada, todo esto lo llevamos a la vida, o sea, este amor por el flag, por eso es lo que yo decía que es fundamental, ha sido fundamental el flag en mi vida, porque prácticamente he copiado muchas de las cosas que he hecho en el deporte para llevarlos a mi vida personal, y me ha funcionado muchísimo y he aprendido montones, como eso, o sea, tener una next play un día siguiente, muchas más opciones, encontrar todo soluciones. eso. Ajá, justo, soluciones, como todo lo bueno, y también verle el lado bueno a la vida, a las cosas, y tal vez decir, ok, no me salió, no importa, va a haber una opción, hay, como les decía, una siguiente jugada, y todo va a poder fluir mucho más fácil. Creo que estamos muy filosóficas el día de hoy. Pero creo que ya tocamos como el primer día en esta parte, pero me puse a pensar y me puse a divagar en mi mente. Y ¿cómo viviste tu primer final? Es que creo que este tema podría ser muy largo, o sea, hay primer final que perdiste, primer todo, o sea, pero me puse a pensar y yo me acuerdo mucho de la primer final que viví. ¿Tú cómo viviste tu primer final? Ok, creo que es un sentimiento bastante, no sé, o sea, de muchas emociones. Mi primer final la viví justo con Tigres en la primera temporada que entré, o sea, creo que era de los equipos más fuertes en ese momento, y que al final, aunque eran pues ligas locales como un poquito, que todo en ese tiempo había igual, o sea, ligas más recreativas todavía. Sí, claro. No como ahorita una LMT. sí, no una LNT, o sea, no, realmente sí había como ligas más recreativas. No estamos tan ancianas. Sí, pero... no, o sea, tampoco creen que tenemos 30 o algo así, ¿eh? Casi, pero todavía no. Entonces, que esa final, sí, pues al final estaba empezando el deporte, y pues todo era más recreativo, era de chill, como que un domingo con tus amigos y así. Sí. Y ya se estaban formando algunas instituciones. Entonces, sí, creo que esa final fue con muchas emociones, porque además pues no jugué tanto porque también, o sea, era mi primera temporada, entonces creo que ya se conocían más, ya tenían, o sea, había personas con más tiempo jugando, y pues también creo que entiendes en dónde estás parado. Igual, no sé, agüiten si no los meten tanto como en esos primeros partidos, en las finales, porque pues es poco a poco, o sea, hay primero que aprender a gatear, después a caminar y ya después a correr, ¿no? O sea, ley de vida. Entonces, creo que sí fue con muchas emociones, o sea, emocionada viviendo esos sentimientos al fútbol de que, ya, o sea, estamos a un punto y así. Sí, claro. Que en ese momento la ganamos y digo, se sintió increíble, aunque yo no jugué tanto, fui pues aparte de ese proceso de jornada tras jornadas, y hice una recepción, sí quité una flag, al final pues es ese proceso y todos somos parte de ese proceso. ¿Tú cómo la viviste? Bueno, creo que yo lo viví de una manera un poco diferente, ya que en ese entonces, aunque sí era novata, creo que el hecho de vivir todo el tiempo en el mundo del fútbol americano por mi papá, me dio como mucha visión de juego, aunque yo no tenía ni idea como, no sé, como jugadas o como tal, ¿sabes? Sí. Pero creo que también la gimnasia jugó un papel importante porque yo ya tenía mucha sensibilidad en las manos, que creo que eso es algo de lo que mucha gente batalla, ¿no? O sea, cuando es novato, como esa sensibilidad en las manos para poder cachar un balón o para poder interceptar o para poder buscar la bola arriba, como ese tipo de cosas. Entonces creo que yo, desde el momento en el que entré a jugar, mi primer final la viví como muy emocionada, porque yo no sabía ni qué onda. Tenía en la mente que era una final, pero no sabía como todo lo que se ponía en juego, ¿no? O sea, yo decía como, sí, una final, llegamos, qué padre. Pero no como todo el trabajo que le puse o todo el empeño, las horas de entrenamiento y ese tipo de cosas. Sí.
Te digo que lo viví un poquito diferente porque yo me acuerdo que no salí mucho tiempo del campo, estuve la mayor parte del tiempo adentro, aunque no entendía ni qué hacía. Mis coaches me gritaban como, muévete aquí, muévete allá, no sé qué, o te van a lanzar a ti, ¿sabes? Como, sí. O sea, como ese tipo de cosas. Me acuerdo mucho que no ganamos, pero creo que ahí me prometí que iba a mejorar para poder quedar campeona, o sea, para poder darle a mi equipo como ese campeonato que esa ocasión no se pudo dar. Me acuerdo mucho que lo lloré y yo decía como, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué? No entiendo. Desgarrada. Y yo no entiendo por qué. Y ahí me acuerdo mucho que mi papá me dijo como, pues, perder también es parte del proceso, ¿no? O sea, perder también es como ese primer día perdiendo, sí fue como de, no lo quiero repetir. Y se ha repetido, ¿eh? No crean que ahí solo he perdido esa vez, ¿no? O sea, he perdido muchas otras veces, pero creo que la primera vez que perdí y la primer final y creo que la primera vez que dije como no quiero que se repita, es como un proceso bien difícil, ya que, o sea, estando tan chiquita, tenía 15 años, o sea, yo a los 15 años ya diciendo, no quiero volver a perder en mi vida. Hermana, te queda mucho tiempo de vida y muchos partidos que vas a perder y muchos partidos que vas a ganar. O sea, tampoco crees que nos la pasamos perdiendo, ¿eh? Sí. Pero sí es complicado, o sea, es complicado como todas las emociones que vives en esa final. Sí. O sea, sí, no sé. Sí, ¿no? Claro, o sea, también, repito, vamos a vivir todas las emociones en un día, entonces es parte de esto, y yo quiero que, o sea, nos platiques, porque alguien ha tenido su primer día en la preselección, o sea, después de todo este proceso tan intenso, pudiste llegar, y no solamente una vez, sino lo has hecho más veces, has tenido estos procesos de preselección para ser parte de la selección mexicana, que realmente, o sea, yo considero que sí es el sueño de toda jugadora, de todo jugador, llegar a un proceso de preselección. Entonces, yo en su momento llegué a un proceso, sí, en la parte del arbitraje, porque yo ya estaba como en la federación, medio, ¿no? Ajá, en la parte de la federación, avalada por la federación, etcétera. Pero creo que eso, la verdad, no estuvo tan cool. Eso lo vamos a dejar para otro episodio. Sí. Pero, si quieren chismecito, igual aquí pónganlo. Es válido. Pero sí, o sea, a mí me gustaría que nos platiques sobre tu primer proceso, tu primer día en la preselección, haciendo preselección. O sea, ¿qué sentiste cuando tu nombre salió ahí en la lista por primera vez? Sí, es que creo que ese primer proceso de preselección, o sea, te lo voy a contar literalmente desde, ya ves que para salir en esa lista tienes que jugar el federado. Uh-huh. Lo viví, yo creo que desde ahí empieza, Ese fue mi primer federado, o sea, en mi primer federado varias de VM quedamos preseleccionadas, porque yo juego en VM, mis linces, las amo. Pero en ese primer federado la verdad es que no nos fue tan bien, o sea, yo me acuerdo mucho de que era la primera vez que el flag empezaba a crecer, o sea, a esa magnitud, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi primer federado lo jugué con las linces y no pasamos a cuartos de final, o sea, entonces yo dije como, hermana, no hay forma, ¿sabes? O sea, ni siquiera yo tenía consciente de lo que era una preselección, o sea, nunca me había pasado por la mente. Sí, yo veía la selección, o me acuerdo mucho de ver justo el Mundial en Panamá, de ver a Brenda, o sea, de ver a muchas que hoy en día son mis amigas, y yo decía como, pues qué chido, o sea, no entiendo qué está pasando, pero qué padre, ¿no? Se ve que lo disfrutan. Se ve que está increíble, pero yo decía como, jamás me pasó por la mente, de verdad, como yo llegar a estar, ajá, porque no era como una meta, esa es una realidad. Que aparte también estaba bien chiquita, o sea, yo decía como, creo que iba como en mi segundo semestre de la prepa, de la carrera, o sea, yo decía como, no sé qué está pasando, yo jugaba para la escuela y ya. Entonces, después de nuestro primer federado que nos eliminan, sale la primera vez que salgo en una lista de preseleccionadas, y yo decía, ¿qué es esto?
Y yo, qué chido. Y yo ahí está mi nombre, salgo en la portada. Sí, entonces yo hice como, ¿qué onda? Entonces ya después como que mis coaches y toda el área de VM y mis amigas, que justo Frida ya se había ido a un mundial, yo decía, o sea, que la pandemia nos quitó el CONAVID y nos quitó muchos años de flag. Pero bueno, no pasa nada. Justo yo les digo que no hay solo una primera vez. Creo que la segunda vez que yo salí en una lista de preselección, creo que fue cuando dije, es ahora, ¿no? O sea, como que ya estaba más centrada en lo que era, en cómo se vivía el proceso, en todo lo que tienes que sacrificar para poder estar, que aunque no se ha dado, creo que no me arrepiento de nada, o sea... Sí, y además lo que significa representar a tu país, representar a tu bandera y representar a miles de jugadoras de flag, entonces creo que sí es una responsabilidad bastante grande. Supongo que debe ser una experiencia increíble. Es una experiencia que no puedo describirlo, o sea, es darte cuenta que cada sudor, cada lágrima, porque también lloras de frustración, de que a lo mejor algo no te sale, cada risa, cada momento que vives dentro del campo yo creo que siempre lo he dicho, o sea, cuando sales en una preselección, cada fin de semana vas y compites contra lo mejor de México porque por algo están en esa lista, ¿no? Y creo que es un área de oportunidad muy grande para tú como jugadora mejorar y creo que también pasa en el área del arbitraje, o sea, creo que los que están ahí saben demasiado, nunca me ha tocado como, pues sí, esa parte en los entrenamientos que los oficiales no sepan, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque hay veces que así sucede, sí. Pero no sé, es indescriptible, o sea, es indescriptible como esas ganas, esa sensación, esa hambre de querer estar en esa lista final, de querer representar a México en cual sea que sea la competencia en la que vayas. Creo que es una satisfacción que aunque no lo he vivido, yo creo que no hay palabras para describirlo. Sí, creo que definitivamente, o sea, a mí me ha pasado estar en esos procesos de preselección como oficial, estando ahí en el campo, y la verdad es que la vibra que se vive ahí es todos juntos por el mismo objetivo, o sea, todo un país junto por el mismo objetivo. La verdad es que también, o sea, mis primeras veces estando en esos entrenamientos sí era bastante nerviosismo, o sea, ansiedad, porque dices, no sé si lo voy a hacer bien, que al final pues ya tienes todos los conocimientos, o sea, esto pasa ya después de mucho tiempo. Sí, claro. Sí es complicado y te entra todo ese nerviosismo de no sé a qué me enfrento, no sé cómo lo puedo hacer, pero siempre confíen en ustedes, o sea, siempre confíen en ustedes, en lo que saben, en lo que llevan años entrenando, que llevan años aprendiendo, que llevan años estudiando, como en nuestro caso los oficiales. Sí son escenarios imponentes, pero la verdad es que yo he recomendado y siempre recomiendo esas experiencias porque son unas experiencias que te van a quedar siempre marcadas en el corazón. Van a marcar mucho tu vida, o sea, tener un currículum deportivo con preselecciones, tener un currículum deportivo o un currículum de oficial donde has participado en eventos como estos, la verdad es que sí te da mucho plus en este mundo del flag football. Sí, y justo Andy lo dice, como oficial, pues creo que te abre muchas puertas, ¿no? Y creo que como jugadora, pues no hay nada que competir contra lo mejor de México cada fin de semana, no hay nada que poder, ese granito de arena que tú te llevaste de esos entrenamientos de la selección o de la preselección, poderlos llevar a tu equipo, que es algo que nos ha pasado mucho a las linces, que creo que el nivel ha subido mucho gracias a esos procesos de preseleccionadas, ¿no? Es algo que si tienes la oportunidad de hacerlo, no importa, hazlo. O sea, de verdad, ya ahí te vas a dar cuenta qué es lo que te falta, en qué eres muy bueno, porque también así pasa. Pero pues aquí estamos nosotras, que te contamos nuestra primera vez en muchas cosas. Ahora tú cuéntanos tu primer día, tu primera vez en lo que quieras aquí en los comentarios.
Y aquí en este podcast te vamos a contar todo lo bueno, lo malo, de lo difícil, lo divertido, incluso lo incómodo del flag football. Así que sigue viendo nuestros episodios. Nos vemos en el próximo episodio.